Muy buenas tardes para todos nuestros seguidores. Un gusto saludarlos. Les modula Luis Guillermo Barreto Botero, CEO de la compañía Huella Logística. El día de hoy tenemos una entrevista bastante interesante sobre la situación de lo que pasa en Colombia y en el mundo de los contenedores. Todas las personas, inclusive amas de casa, todos los vinculados de alguna manera con la canasta familiar, muy preocupados por la situación, porque estamos viendo permanentemente que algo está pasando en la cadena de suministro. Para esta entrevista hemos invitado a dos expertos en esta actividad. Uno de ellos es el ingeniero naval, el doctor Carlos Fernández. Él es gerente de la compañía Simarítima, uno de los patios de contenedores más importantes en la República de Colombia. Don Carlos también maneja algunos puertos en Costa Rica. Don Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Pues Guillermo, buenas tardes, ¿cómo te ha ido? Muy bien, en todo aquí. Saludarlo. Gracias por permitir y recibir esta invitación del Nodo Colombia y de Huella Logística a nuestro programa Al Día con la Logística. Muchísimas gracias, don Carlos. Gracias. Bien, también nos va a acompañar, muy bien, muchas gracias, otro de los expertos que tenemos acá para esta actividad es el doctor Nelson Peñuela. Nelson es administrador. Nelson también es profesional en ciencias militares y Nelson también es mi guía en los temas de seguridad. Siempre lo referencio, Nelson, en todos lados, por todo el conocimiento que usted me ha transmitido. Y adicional a esto, Nelson Peñuela es el director de operaciones de una de las compañías más grandes de Colombia en el tema de transporte. Él es Nelson Peñuela, Nelson Enrique Peñuela. Nelson, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo te va? Luis Guillermo, buenas tardes. Gracias por la invitación y de verdad los aportes que podamos hacer para lograr entender toda esta situación serán con mucho gusto y con únicamente constructivo. Gracias. Bien, bien. Bienvenidos y a toda la audiencia, recuerde que pueden escribirnos si tienen preguntas, nos escriben por el chat. Estaremos muy pendientes de sus preguntas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a nuestra entrevista hoy en Logística al Día con Huella Logística y el Nodo Colombia. Agradecerle a nuestro director, a Mario Penagos, que nos hace posible poder llegar a todo este escenario logístico y que nos abre estos espacios para poder conversar un poco. Vamos con nuestra primera pregunta de esta tarde y es, por favor, vamos a empezar con don Carlos, muy rápido, y si quiere complementar, Nelson, hablemos un poco del contexto de cómo funciona el sistema logístico y la cadena de suministros a nivel mundial. Adelante, don Carlos. Bueno, muchas gracias a todos y pues ampliando un poquito la información que Guillermo nos ha pedido, pues quiero comentarles que la industria del transporte marítimo en general, pues es una industria de una participación en el mercado bastante interesante, muy grande en el mundo del comercio exterior. Y frente a eso, pues obviamente en el pasar de los años se ha concentrado en 6, 7 navieras ese pareto, ese porcentaje mayor de servicios de transporte, con las líneas que hoy en día lideran el mercado nacional y el internacional para todo el comercio. Obviamente los mercados generadores de carga están en el mercado asiático y los compradores en su gran mayoría en estos continentes americano y europeo, hace que la dinámica del transporte pues entre estos grandes sectores pues se concentre en la búsqueda realmente de un transporte óptimo, eficiente y de alguna manera lleno de capacidades para poder suplir la demanda global. Entonces, pues obviamente cuando estamos enfrentados a situaciones atípicas
como la que estuvimos viviendo hace 2 años con la pandemia, con la situación global de demandas, de carga en general, pues obviamente el transporte marítimo ha tenido, digamos, una dinámica bastante brusca en sus cambios, en la rotación de los barcos, en la asistencia de cargues y descargues en los diferentes puertos, y obviamente pues ha tenido para todos un efecto en el cambio que hemos tenido que sufrir todos los proveedores y todo el mercado en general. Así las cosas, pues estamos hoy con una logística que tiene que estar al acecho de anticiparse a cada momento que estemos viviendo, porque obviamente mientras que nos preparamos y buscamos el punto de quiebre a las situaciones que se presentan, pues tendremos efectos negativos como los que hemos vivido tal vez en Colombia hacia finales del año pasado y parte de comienzos de en donde finalmente pues generamos congestión, generamos sobrestock, volúmenes adicionales de contenedores en los puertos, y esto obviamente pues ha hecho que estemos sintiendo hoy efectos muy digamos, fuertes en la inflación, en los costos de vida. Y si adicionamos a todo esto situaciones también particulares como la que hoy vive China, en donde pues, se están cerrando puertos y tenemos grandes poblaciones en estado de confinamiento, pues obviamente pues ahí tendremos nuevamente en el futuro cercano nuevamente efectos. Y aunque ya habíamos visto que los costos logísticos habían empezado a disminuir, creemos que en el corto plazo pues nuevamente vamos a tener algún tipo de efecto hacia el alza nuevamente. Bueno, Carlos y audiencia, muchas gracias por su respuesta. Recordémosle un poco a la audiencia que las naciones del mundo han venido teniendo una globalización. Para Colombia fue sobre el año 90, 92, donde se abren las puertas del país en ese intercambio comercial, que ya lo había, pero obviamente se empieza a fortalecer. Y hoy, como lo mencionamos, cada cadena de valor, la cadena de valor es la razón de ser de una organización, se interactúan, se relacionan unas con otras, y hoy por hoy nuestras cadenas de valor requieren que haya movimiento de insumos que vienen de otras naciones para garantizar que la canasta básica esté allí disponible para nuestro consumo, no solamente a nivel de alimentos, sino otras cosas. Gracias, don Carlos. Nelson, ¿quieres añadir algo a este contexto de cómo funciona el sistema logístico y la cadena de suministros a nivel mundial? No, yo creo que Carlos ha sido suficientemente amplio. Indudablemente, cuando a nivel mundial nosotros como un país consumidor que es Colombia nos vemos enfrentados a las consecuencias de lo que pasa en esa cadena logística, pues lógicamente somos altamente afectados. Y afectados porque todo lo que está ocurriendo y todo lo que ha venido ocurriendo en el mundo, en un lapso de 2-3 meses, ya uno siente efectos muy drásticos en Colombia. Entonces, acordemos que la pandemia inició por allá en diciembre del 2019, perdón, después en el 2020, ya en marzo, estábamos nosotros viviendo las primeras consecuencias y todo se va a ir corriendo. Y la pandemia no ha terminado. Ahorita, pues Carlos nos contaba que hay problemas drásticos en Shanghái, donde los puertos están cerrados, donde hay una cantidad de motonaves esperando operaciones. Y eso no lo vamos a sentir hoy, lo vamos a sentir en 2-3 meses en Colombia. Fuera de los otros fenómenos pues, que están en marcha, como es el tema de Ucrania, donde uno dirá, pero a Colombia ¿qué le interesa lo que está pasando en Ucrania? Desafortunadamente, pues dependemos de muchos productos allí importados y esto le va sumando también drásticamente a las consecuencias en tiempos, en lead time, en costos del transporte y nos va a afectar pues a futuro. De hecho, ya hay mercados especulativos con el tema de agroinsumos, el tema de la urea, el tema de los abonos, que afecta la seguridad alimentaria, específicamente en el agro y en la parte ganadera. Entonces, todo esto pues
va sumando adicionalmente a lo que ocurre en el país. Tuvimos hace un año el tema del paro nacional, ahorita estamos en una incertidumbre preelectoral y electoral. Entonces, son cosas que automáticamente afectan todo, cualquier esquema logístico, por mejor diseñado que esté, e indudablemente a todos los operadores nos colocan en condiciones de estar generando iniciativas para poder llegar con los productos y poder cumplir. Lastimosamente, en la mayoría de los casos se ven afectadas en la tarifa al consumidor final. Ok, muchas gracias, Nelson. Hace un ratito ya don Carlos empezó a nombrar la China. Primero preguntémosle a Nelson y nos complementa don Carlos, ¿por qué, aunque ya dimos algo de esta respuesta, por qué la importancia de la China continental, especialmente Shanghái, en todo este comercio de la cadena de suministro a nivel mundial? Adelante, Nelson. Bueno, indudablemente la China es la fábrica del mundo. Y específicamente para países tercermundistas y para países altamente consumidores, es la primer fuente de abastecimiento en toda clase de productos, materias primas, productos para consumo final. Muchos países dejamos de producir nacionalmente porque es menos costoso y oneroso comprar el producto chino. Entonces, la dependencia, primero que todo, es absoluta. Y específicamente en el puerto de Shanghái, pues está el principal nodo logístico del mundo, que es abastecer a todos los países de los productos que allí se fabrican y que por allí salen. De ahí que Shanghái sencillamente pues es la joya de la corona, y cuando Shanghái se ve afectada, pues las consecuencias vienen en un efecto dominó. Muy bien, gracias. Bueno, usted ya yo iba a preguntar sobre por qué dependemos tanto de la China, y sin duda es por el tema de costos, por el tema de la manufactura, entre otros. Don Carlos, ¿quiere complementar algo a esta pregunta? Sí, no, definitivamente Shanghái, de los puertos más importantes del mundo, si no más, pues obviamente de ahí depende el abastecimiento global. En este momento, como bien lo dice Nelson, pues estamos con una gran cantidad de buques esperando ser atendidos, cargados y descargados, y eso obviamente tiene un efecto de retraso en el transporte marítimo, porque pues todos estos contenedores y carga que está esperando van a tener a la final que tomar un tiempo mayor en el llegar a su destino final. Entonces, ese efecto obviamente para las navieras representa un mayor costo que lo van a trasladar nuevamente hacia los clientes, y frente a eso, pues el efecto de China para todos es que los costos de producción allá se están volviendo aún más costosos, y ya lo estamos viendo a nivel general. Entonces, sí me parece que para todos es una de las estrategias acercar un poquito más a las fuentes de producción, a los países consumidores, pero sabemos que no es fácil y que definitivamente la ventaja competitiva que hoy tiene China pues no va a ser fácilmente reemplazable. Entonces, pues, ante eso, pues nos toca sortear las necesidades y los momentos para poder salir adelante con la crisis que pronto, y como bien lo dice Nelson, en 2-3 meses la vamos a empezar a sentir nuevamente. Bueno, muy bien. No sé cómo están ustedes de cifras, pero para que todos nuestros vinculados a esta actividad y para el público en general, hablemos un poco, pues Shanghái, ya se mencionó que es uno de los puertos principales de abastecimiento, no solo para Colombia, para el mundo entero. ¿Cuántos buques o cuántos contenedores puede estar diariamente en el puerto de Shanghái? ¿Y cuántos en Colombia? Como para hacer una pequeña relación. Colombia, recordemos que está Cartagena, puerto de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta. A los que nos siguen de Honduras, el puerto cercano a San Pedro Sula, Puerto Cortés, y todos los demás puertos, y a nivel en Costa Rica, también pues los puertos en general. Pero empecemos con esa relación como para dimensionar un poco el problema, si les parece. Si tiene algunos datos, le pudiera decir
alguna condición, ya entendiendo que Shanghái es el nodo de abastecimiento logístico para Sudamérica y el Caribe. Adelante, don Carlos o Nelson, si tiene alguna cifra. Sí, Shanghái, pues cifras interesantes de volúmenes de TEUs o de contenedores movilizados, pues en este momento no la tengo, solo sé que el año 2021 movió alrededor de 600 millones de toneladas. Eso para todos es una cifra monumental, demasiado grande. Se habla algo así de que el puerto, ahorita en este momento hay más de 700 buques esperando ser atendidos, con lo cual la dimensión que estamos haciendo en este momento es grande, es bastante impactante. Cifras exactas de año 2022, 21 en este momento, pues no las tengo desafortunadamente, y para eso de pronto Nelson, si tiene alguna información del momento, pues puede colaborar. No, estábamos haciendo un ejercicio en Shanghái con 700 buques esperando cargue y descargue. Y estamos hablando de toda clase de motonaves. Panamá, pues Panamá, los grandes portacontenedores, donde en promedio cada unidad de estas puede estar entre 1.500 y como mínimo 1.500 TEUs operándose. Entonces uno puede decir que pueden estar represados 1.500 por 600. Sería para la calculadora más rápida que nos haga el ejercicio, lo que está pasando allí en la China. Y las consecuencias de lo mismo pues en los demás puertos. Ya en el lado colombiano, pues el principal puerto afectado, la zona afectada es Buenaventura. En Buenaventura tenemos varias sociedades portuarias, pues la Sociedad Portuaria Regional, está el puerto de Agua Dulce, está el puerto de Boscóal, que a pesar de que no es containero, también se ve afectado. Está el terminal de contenedores de Buenaventura. Hay otros puertos de menor calado o de envergadura como Muelle 13 y otras sociedades más pequeñas. En este momento, si uno entra a cualquier página web de estos puertos y mira la cantidad de operaciones que están fondeadas, que están en operación, que están pendientes por arribar, de verdad uno se va de espaldas porque en momentos en que eran 20, 30 motonaves esperando turno, en este momento no hay nada fondeado, todo está en operación y es mínimo lo que estamos viendo en la ejecución operativa de lo que está importando o entrando importado por Buenaventura en este momento, siendo el puerto más afectado desde Oriente. Cartagena tiene otras características porque todos los puertos de la costa, pues específicamente están mucho con Estados Unidos, están mucho con México, Centroamérica, Europa, y se han visto menos afectados en su frecuencia constante, pero la esencia en producto terminado, en abastecimiento para Colombia está por Buenaventura. Ok, bien. Me surge una inquietud allí, hagamos algo como a nivel de esos nodos. Entonces, para carga y descargue tenemos cerca de 700 buques que más o menos, entonces nos serviría como estaba haciendo por acá la calculadora más rápida, cerca de unos 2 millones tal vez de TEUs en este momento. Puerto de Buenaventura, que esa es una pregunta que les iba a hacer más adelante, cuál era el puerto con más tema crítico. Decías que si uno ve todos estos portales donde está el movimiento de buques fondeados, explícanos ese término fondeados. ¿Qué quiere fondeados? ¿Listos para descargue, para cargue? ¿Cómo sería la relación? Mientras hay 700 en un lado, ¿cuántos hay en Buenaventura, por ejemplo, en este momento fondeados? Bueno, no, pues fondeado es un término en el transporte marítimo que es precisamente anclar el buque en las proximidades al puerto donde va a atracar, donde va a llegar, y está a la espera, uno, del espacio, la ventana que tenga de atraque en el respectivo puerto, o esperando también una autorización de las autoridades portuarias. Entonces, en este momento, pues al estar en el caso de Shanghái, en la China y en general,
no tener operaciones marítimas en los puertos, pues no hay quien los atienda y ellos tienen que estar esperando afuera. Obviamente son días de espera que hace que estos contenedores estén ahí quietos, demorados y tomando, digámoslo así, tiempo adicional en la rotación de su contenedor en el tráfico en que estén asignados. El tema ahorita de Buenaventura, pues en general no hay, digamos así, un gran represamiento. Digamos que los contenedores, las navieras, pues en general tienen una programación hecha con las respectivas sociedades portuarias en donde ya tienen espacios o momentos preestablecidos en la semana para los diferentes atraques. En general, pues ahorita, digamos que Colombia o Buenaventura y el Atlántico en el Caribe, pues no hay, digamos, represamientos ni fondeos extraordinarios por fuera de lo normal, que puede ser una espera mínima frente a una de estas autorizaciones. Pero en general, Colombia hoy en día, y sobre todo Cartagena es un puerto que va a llegar o está llegando a los 5 millones de TEUs anualmente en movilizaciones. Es un puerto de transbordo bastante grande y de recibo de carga doméstica, pero digámoslo así, tiene la capacidad y lo ha hecho bastante bien para suplir la demanda y el crecimiento que se está viendo en este momento en el mercado nacional. Y en el caso de Buenaventura, en donde sí empezamos a sentir un poco de congestión o mucha congestión al comienzo de año, pues es más que todo por el hecho de que los contenedores vacíos no podían ser embarcados. Y pues Buenaventura, que es el puerto mayor de importación de carga doméstica, pues obviamente tiene a su criterio, pues hoy día la capacidad suficiente. Esperemos que no colapsemos en el mediano plazo, en estos próximos meses, porque cuando se mueva nuevamente la cadena y la rueda empieza a moverse, pues vamos a tener algún efecto en ese sentido. Bueno, muy bien. Gracias, don Carlos. Me surgió una pregunta con lo que estabas diciendo. Hablaste de tiempos de espera. ¿Cuánto se demora un buque de moverse de Shanghái al puerto colombiano, Nelson? ¿Cuánto tiempo hay más o menos? Todo depende, pues, los tráficos, aunque Carlos nos puede enseñar de eso, pues todo depende de los tráficos. Uno hace un cálculo de 45 días agua, entre 30 y 45 días agua, porque hay motonaves que pueden llegar directas y otras que vienen haciendo transferencias de contenedores en otros puertos, o hacen también rutas distribuidoras de contenedores por toda la costa pacífica de Sudamérica y demás. Entonces, pues todo depende cómo haya contratado el cliente, pero específicamente estamos hablando entre 30 y 45 días agua. ¿Me corriges, Carlos, por favor? Sí, no, de acuerdo. Digamos que la travesía entre un puerto asiático y el primer puerto en América, que para esta región normalmente se hace en México, en Manzanillo, en Lázaro Cárdenas, pues son unos 26, 27 días de navegación. Y a partir de ese momento, dependiendo precisamente los toques, los arribos a los diferentes puertos costeros, pues obviamente hacia Colombia estamos en ese orden de los 40, 45 días que habla Nelson. Todo depende de eso. Los tiempos de espera, ¿cuánto están más o menos? Ahora, lo que está pasando a nivel global es que pues cada vez los buques han ido creciendo en tamaño. Hoy estamos hablando de buques portacontenedores que están, digamos, en dimensiones post-Panamas y que realmente son de 22.000, 23.000 TEUs, el equivalente a 20 pies, 22.000, 23.000, no llegan a Colombia todavía. A Colombia estamos recibiendo buques mucho más pequeños, pero pues obviamente el tiempo de operación de un barco de estos, en donde va a mover 1.500, 2.000, 2.500 contenedores entre los que suben y bajan, pues obviamente toma bastante tiempo. Normalmente una grúa pórtico en la operación, en donde puede estar en un promedio de unos 40, 45 movimientos hora, y en una operación normal de un barco de estos le colocan 3, 4 grúas, pues obviamente multiplica eso, son 200 movimientos por hora para mover 2.000 o los que sean, pues es un tiempo mayor que lo que demoraban anteriormente los barcos atracados en los diferentes puertos. Entonces esto ha hecho que el tiempo de estadía se incremente. Y si le sumamos a esto el caso de Buenaventura, en donde trabajamos también con las mareas para que los buques puedan zarpar,
pues obviamente estamos trabajando con espacios de 12 horas. Si no alcanzas en las 12 horas, te tienes que mover a las siguientes 12 horas que la marea esté alta. Entonces eso hace que la rotación se disminuya. Y este pues, ha sido un sobrecosto que las navieras efectivamente han tenido que absorber para poder, digamos, suplir la demanda, y esto ha traído unas demoras en los itinerarios. Leía hace un tiempo que solamente estaban con un 17% de exactitud en los itinerarios en general. O sea, las navieras todas vienen atrasadas precisamente porque hay muchas novedades en todo este proceso logístico y obviamente no hay garantía del tiempo de llegada. Por eso a veces cuando uno cree que la carga va a llegar a tiempo, pues obviamente hay algunos retrasos que no lo permiten hacerlo así. Bueno, haciendo yo aquí, estoy haciendo un cálculo, pues ya sabemos que ahí está confinado. El dato que nos diste de 700 buques esperando carga y descargue. Inferiría yo, me corrigen si me equivoco, 45 días de llegada a Colombia, 45 de retorno, ahí tenemos 70. El confinamiento que se empiece a generar o apertura que pueda tener Shanghái, yo estoy calculando unos 90 días, 3 meses. Esperaría que mayo, junio, julio, tal vez principios de agosto, podríamos tener una situación de colapso en nuestra cadena de suministro. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esa perspectiva de pensar en unos 3 meses, o tal vez sería más o tal vez menos? Bueno, matemáticamente sí nos da pues los 3 meses y para empezar julio y agosto, pero también tenemos que tener en cuenta lo que está pasando hoy aquí en el interior del país. En este momento, digamos que hay una desaceleración en el consumo, pues, de todos los hogares colombianos, y esa desaceleración se está viendo reflejada en que están llegando, por todos los efectos, menos motonaves y menos cantidad de contenedores. Hay grandes generadores de carga, muchas organizaciones de retail y otros productores que les están llegando contenedores y no están siendo llevados a centros de distribución, sino a sitios de almacenamiento. ¿Por qué? Porque tienen las tiendas totalmente llenas. Entonces, esto hace pues que los pedidos sean menores, sean menores, y que de pronto se presente este colapso de los tráficos marítimos en la problemática en llegar y ser atendidos en Colombia, pero posiblemente la cantidad de TEUs que vayan a llegar no vayan a ser las mismas de hace un año o de noviembre y diciembre. Entonces, esa es la otra arista que nos toca analizar y que nos toca mirar en lo que estamos viendo para 2-3 meses. Carlos, no sé tú qué opinas. Sí, en este momento realmente hay una disminución en el volumen de contenedores que están llegando con importación, y lo poco que está llegando, como bien lo dice Nelson, pues de alguna manera tiene este efecto de disminución del consumo. Pero bueno, todos son momentos y la carga de exportación sigue saliendo. Veo que pues obviamente hay mercados interesados en comprar productos colombianos, así que digamos, tenemos en este momento nosotros en los depósitos una alta demanda de contenedores. A veces hay escasez, hay disminución, hay que rolear los contenedores, es decir, programados para un barco no se van en este porque el barco pasó lleno o el barco se demoró, entonces se va en el siguiente buque. En fin, es una situación bastante irregular en donde planear anticipadamente todo lo que le va a pasar a uno en la importación o en la exportación inclusive, pues es algo que muchas veces va a correr con todos estos imprevistos. Yo pensaría que para Colombia, pues después de que, digamos, pase esta crisis, hacia finales de año, para mí es donde vamos a empezar a sentir algún cambio, porque es la etapa, la temporada alta, en donde la carga que se va a consumir hacia finales de año está empezando a llegar desde septiembre.
septiembre, octubre, y pues para ahí de pronto puede ser que se sienta algún efecto, digámoslo así, en esto. Y si pasa como en el año anterior, que no había espacios en los buques para sacar los vacíos, los puertos van a verse saturados y no va a haber espacio para recibir esos equipos. Entonces, los depósitos afuera es donde estamos en este momento invirtiendo, preparándonos para esas situaciones irregulares que demandarían más espacios de almacenamiento. Y perdón, Luis, sí, señor. ¿Qué le quiero complementar? La balanza comercial colombiana, pues lógicamente la relación IMPO-EXPO es muy, muy baja, porque exportamos muy poco. Pero para colmo de males, todo lo que llega de Oriente, todo lo que llega de China, nos llega por Buenaventura. Y el 90% de las exportaciones salen por la costa norte, por la costa atlántica, ya sea por Cartagena, ya sea por Barranquilla o Santa Marta. Esto ya cuando uno le da doble clic al sistema logístico colombiano en transporte terrestre, ya nos bajamos del buque y nos montamos a los camiones, también está generando que los flujos de vehículos para atender lo poco o mucho que salga por cualquiera de los dos puertos, pues se distorsione, haya migración de masas de conductores y de vehículos hacia otras regiones y le impacta directamente al tema de costos. Entonces nosotros exportamos por Cartagena e importamos por Buenaventura. Y en importaciones, pues en este momento le está sonriendo la situación a varias clases de importaciones, que no necesariamente son en contenedor, como es el tema del carbón. El carbón está viviendo un cuarto de hora muy bonito en este momento en Colombia. El carbón está costoso, son los mejores fletes en transporte terrestre del mercado. Hay un gran compromiso de los generadores de carbón colombianos y prácticamente se puede decir que tienen la producción del año ya asegurada, vendida a muy buenas tarifas. Y todo esto pues distorsiona el estándar normal en que nos veníamos comportando y nos está poniendo pues obligando a pensar en nuevas estrategias logísticas ya en lo que es el transporte terrestre. De acuerdo. Gracias, Carlos y Nelson, por la aclaración. Tenía también otra inquietud. Hablemos de contenedores vacíos. Yo he visto en los momentos de crisis que hablan de las situaciones en Buenaventura, que no los reciben, que sí hay, que no hay devolución. ¿Hasta qué nivel llegó que no hubiera contenedores para devolver? ¿Hasta qué nivel? No sé, don Carlos, si nos puede dar usted una respuesta. Bueno, contenedores siempre hemos tenido la necesidad de devolver contenedores porque, como dice Nelson, hay un desbalance, hay más importación en contenedores en Colombia que lo que se exporta. Entonces hay un excedente que tiene que caer o llegar a algún lugar, llámese patio de contenedores o llámese puerto marítimo, en fin. Lo que sucede es que a raíz de la demanda de carga que se tuvo el año anterior desde China y el alza en los fletes marítimos que se sintió, las líneas navieras tomaron la decisión de darle cierta prioridad al posicionamiento de contenedores vacíos para que retornasen directamente a puerto y llegasen a cargar y llevarse a la China para a su vez hacer otro ciclo de transporte. Entonces, menos contenedores están durmiendo en el interior del país. Digamos que algunas consideraciones comerciales que se tenían para recibir contenedores en el interior se han visto reducidas, limitadas, y más contenedores están siendo, digamos, retornados directamente por el importador a las diferentes sociedades portuarias. Entonces, efectivamente, esto hace que el ingreso a los puertos se vea bastante congestionado, el ingreso de la devolución del contenedor al puerto tenga esta necesidad de espacio y obviamente tengamos un efecto de esperas adicionales para los transportadores, en donde obviamente vamos a sentir esa diferencia frente a momentos anteriores en donde era muy rápido la devuelta o la entrega del contenedor en el puerto. Entonces, los contenedores vacíos
que en este momento se están recibiendo en el interior del país son los que se destinan para las futuras exportaciones, que siguen saliendo. Y como bien lo dice Nelson, hombre, la demanda de contenedores sigue existiendo, se siguen exportando productos colombianos, y la salida en su gran volumen, como bien lo decía ahorita, es el puerto de Costa Caribe, Cartagena, Santa Marta. Y pues ante eso tenemos en este momento, una operación mucho más disminuida en el interior del país, pero mucho más activa en los puertos, llámese Buenaventura y Cartagena. Ahí es donde realmente estamos sintiendo este incremento notorio. Así que por ese lado, Guillermo, pues estamos entendiendo de que la dinámica de la devolución de contenedores pues se va a sentir, se va a exigir, y en un crecimiento que se note hacia finales del último cuarto del año, pues yo creo que ahí vamos a notar esta situación atípica que vivimos el año anterior. Bien. Bueno, recordarle a toda nuestra audiencia que estamos en el programa Logística al Día, con el Nodo y con Huella Logística. Escribe tus comentarios si te está gustando lo que estás viendo. Haznos un hashtag. Es importante para nosotros saber que estás ahí. Bien, ya hemos analizado un poco el impacto. Resumiéndolo muy sencillo, es que se está imposibilitando la traída de productos del exterior y de la misma manera, pues el envío de los productos, rompiéndose entonces los nodos logísticos, digamos muy resumido. No sé si don Carlos, Nelson, ¿cuánto valía traer un contenedor de 20 o de 40 pies desde Shanghái al puerto de Buenaventura, año 2019, antes de que se desestabilizara todo esto? O tal vez, sí, año 2019, diciembre del año 2019. ¿Cuánto costaba traer un contenedor? No sé, Carlos, si me equivoco, pero uno hablaba en promedio $1,500, pues de acuerdo como al tráfico, y hoy está en 14, 15, 8,000, entre 8 y $15,000, de acuerdo pues a las condiciones. ¿Estoy equivocado o, sí, no, o voy por ahí? Más o menos un contenedor estaba alrededor de eso, $3,500 a lo mucho, incluido lo que son los ajustes de combustible y de pronto algún tipo de condición extra que cobran las navieras. Hoy en día, yo personalmente pues lo hemos visto en la proveeduría de repuestos para nuestra industria. Pues hoy estamos pagando $16,000 para traer un contenedor de 40 pies de la China. 16,000. Entonces, pues hombre, todo el mundo ha argumentado que se ha incrementado el costo de un transporte hasta 4 y 5 veces. Las navieras, pues obviamente también tienen una consideración con los grandes importadores o sus grandes clientes, en donde a través de contratos de largo plazo, pues pueden hacer algunas mejoras, digamos, en esos precios, pero sí el efecto de incremento es notorio en el transporte marítimo. Y ese costo, para que la audiencia lo comprenda, estaba haciendo aquí el cálculo, ya lo dijiste, cerca del 500%, un contenedor. ¿Esa cifra que diste es del 40 pies o 20 pies? Sí, de 40 pies. De 40 pies. Pues obviamente ese costo, ¿a quién se le traslada? Ya lo sabemos, al bolsillo de todos los que estamos relacionados con la cadena, al final, el consumidor final. Esto explicaría entonces por qué hasta las amas de casa están hablando de los temas de contenedores, de la desestabilización. Nos dice don Carlos que seguramente se agudice nuevamente. Antes de continuar con esta reflexión, ¿no disminuyó esta tarifa que tú hablas de 16,000? ¿Sigue siendo la misma pese a que se estabilizó un poco en enero? Yo escuché o leí pues que antes de la pandemia esta de Shanghái, de China, que tiene 400 millones de personas confinadas, alcanzó a disminuir en un 10, un 15% el costo.
No sabemos qué va a volver a pasar, pero presumo que nuevamente vuelve a los niveles de estos, de lo que estamos hablando, de estos niveles del 15 o 16% adicionales. Entonces, creo que no vamos a tener realmente a la final un descuento en el tiempo. Vamos a ver. Bien, eso nos querría decir que seguiría en aumento a medida que van las situaciones y tal vez me corrigen de pronto en la perspectiva que ustedes tengan, que tal vez para finales, saliendo ya de pandemia, de todas las situaciones, tal vez a finales del 2023, podría ser que los fletes volvieran a retornar, aunque yo creería que no, pero esto nos llevaría a una situación donde obviamente la canasta básica, la canasta familiar, seguirá siendo pues realmente muy, muy afectado. Escuchamos al panadero, al señor del restaurante, que ya no puede preparar el mismo alimento con los mismos insumos porque se han triplicado, se han duplicado y muchos han considerado mejor cerrar. Así que para la cadena de suministro y finalmente el consumidor final, la afectación va a seguirse llevando, a irse viendo. Además, lo que mencionaba Nelson, hay unos temas de abastecimiento, hay unas situaciones donde hay producto almacenado y de pronto se empieza a agotar. Hace unos días tuve la oportunidad de estar en una empresa que en una auditoría, ellos hacen uniformes, y ellos me contaban cómo los uniformes, las telas, que muchas de ellas son importadas, pues obviamente se han duplicado su valor y que pues los comerciantes han empezado a pedir cambio del tipo de producto, no necesariamente esa tela, sino situaciones sintéticas, elaboración nacional. Esto puede traer algunos beneficios, ¿no? Podría ser que la industria nacional recupere antes de la globalización, otra vez elaborar acá, puede ser el más económico, podría ser, pero creo yo que no se ha motivado el mercado aún a esto, porque eso se podría ser una de las soluciones que tuviéramos nosotros aquí. Entonces creo que ya la audiencia ha comprendido por qué el impacto en la cadena. Nelson habló hace un rato de crear nuevas estrategias logísticas, nuevas situaciones para tratar de estabilizar todo esto. Por ejemplo, usted como líder de operaciones o lo que ha escuchado en los gremios, ¿qué puede estarse planteando? Antes de que me des la respuesta, pues he observado también que la parte aérea se ha fortalecido pues para poder traer mayores volúmenes, sin embargo no da el abasto el tema aéreo para poder garantizar la cadena. ¿Qué se ha podido pensar? A micrófono abierto, Carlos, Nelson, hagamos un pequeño debate de posible perspectiva de solución para esta cadena de suministro, o si definitivamente no hay planteamiento alguno para eso. Adelante para ustedes. Mire, hay varios temas, ¿cierto? Y no necesariamente en la mesa logística está la solución, sino ya hay, pues deben haber iniciativas gubernamentales y regionales, internacionales, que en común busquen nuevas soluciones. La primera, la más sencilla, diría uno, busquemos otros proveedores a nivel mundial. ¿Por qué necesariamente tiene que ser China? ¿Por qué no lo hacemos nosotros internamente? ¿Por qué no lo buscamos en otros países de la región como Estados Unidos, México, Brasil, pues que son los que están a la vanguardia industrialmente? Pero, lógicamente, pues ahí está el gobierno al frente de esa iniciativa. Segundo, operativamente, lo que hacemos desde el punto de vista de logística. Uno, desde el punto de vista de logística, lo que va a terminar haciendo es reconfigurar los nodos logísticos. Usualmente uno traía un producto de Buenaventura, llegaba acá a Bogotá, a un centro de distribución, de ahí repartía. Muy posiblemente el centro de distribución se va a trasladar a Buenaventura y va a salir en distribución desde allá, no en transporte masivo. Entonces, con eso contrarrestamos el tema de tiempos de contenedores, el tema de moras de contenedores.
el tema de que no necesariamente tiene que ser un vehículo articulado el que haga el transporte, sino puede ser un vehículo rígido, o sea, un carro pequeño a cambio de uno grande. Nelson, Y es hacia allá donde vamos a trabajar. Nelson, interesante lo que estás planteando. Yo conozco algunas industrias que ya se trasladaron cerca de Tuluá, traslados a Barranquilla para la elaboración de aceros, pero en eso que tú estás proponiendo, ¿qué observas? ¿Si ha habido aceleración o todos están a la expectativa de ver qué podría pasar? ¿O ya tú puedes decir, sí, efectivamente se están construyendo estos temas de centros logísticos o cosas para contrarrestar? Obviamente, mientras esa construcción y traslado, vamos a seguir con lo mismo, ¿no? Vamos a requerir un contenedor, ¿sí? Pero ¿cómo lo ves tú en esa perspectiva? No, a ver, indudablemente están las iniciativas y están los deseos. Viene la velocidad de implementación. Y en la velocidad de implementación, yo siempre pongo de ejemplo a Barranquilla. Miremos Barranquilla lo que era 10 años atrás logística e industrialmente y lo que es Barranquilla hoy. Infortunadamente, dadas las condiciones, pues no puedo decir lo mismo de Buenaventura. Todos queremos ir a Buenaventura a trabajar, a operar, a montar empresa, pero las condiciones sociales de la región en muchos aspectos imposibilitan o le quitan velocidad a cualquier iniciativa de ellas. No hay infraestructura, la desigualdad social es muy grande. Entonces, en Buenaventura hoy se va el agua en un barrio y salimos todos a cerrar la vía. Le pusieron un comparendo a un mototaxista, salimos todos a cerrar la vía. No le llegó el salario al maestro, salimos todos a cerrar la vía y se paró el país. Así de sencillo. Lo que pasa en otras regiones, pero con menos impacto. El futuro es ese, pero tiene que haber un componente social trabajando por parte del Estado para que la gente allá esté en buenas condiciones, esté contenta, se sienta orgullosa de lo que hace, no busquen en negocios, en eventos fuera de la ley su sustento, sino que se dediquen al trabajo de aportarle al país y de crecer como región. Esa es la intención, pero como usted lo ha dicho, es una implementación muy lenta, pero hacia allá hay que apuntarlo. Bien, retornar de pronto a la producción nacional podría ser una opción. Don Carlos, se nos está agotando el tiempo. Agradecido a toda la audiencia por estar pendiente de esta actividad el día de hoy, un tema bastante importante para toda nuestra cadena. Adelante, don Carlos, ¿qué comentario tiene? Gracias. No, lo que dice Nelson es muy cierto, lo estoy viendo muy presente, que las oportunidades que hay en las localidades cercanas a los puertos está dinamizándose. Estas inversiones que antes eran un poquito más de más tiempo, la decisión y el interés de hacer el cambio hoy se está dando. Y pues bien, el país necesita esos cambios y necesita credibilidad de que, digamos, la economía va a seguir adelante, pujante. Todos escuchamos que nuestro Producto Interno Bruto va creciendo más de lo esperado y obviamente en la dinámica de la logística, pues estas inversiones van a traer una eficiencia, pero todo requiere obviamente de un tiempo prudencial para poder hacer el retorno de esas inversiones. Entonces, el consumo nacional la producción nacional tiene que incrementarse para poder hacer, digamos, ajustes a la demanda. Y Colombia, un país de más de 50 millones de personas, tiene todo el potencial para creer en que sí se pueden hacer las cosas y que hay mercado para producir y vender. Entonces, ante eso, creo que este momento pues, obliga a ser propios, a autoabastecernos y buscar realmente dinámicas distintas en la logística. Sé que hay intereses también en hacer centros logísticos en ciudades intermedias cercanas a zonas como cafeteras, zonas del Magdalena Medio, la vía férrea también, que quieren hacer algún tipo de desarrollo para, digamos, disminuir costos de transporte. En fin, hay bastantes intereses creados. Esperemos que realmente este momento cambie y las expectativas que tiene la situación política y próximas elecciones también
ha hecho que realmente estemos todos en una actividad en este momento de cambio y de optimismo realmente. Fuerte invitación de don Carlos a la resiliencia, a la capacidad de adaptarnos ante situaciones fortuitas y que la nación, obviamente aquí un tejido de país, de temas sociales y demás. Bueno, muchísimas gracias, don Carlos Fernández, gerente general de Simarítima, ingeniero naviero, y a usted, estimado Nelson Enrique Peñuela, como líder principal de Botero Soto en la parte operativa, administrador, también experto en ciencias militares por haber estado con nosotros aquí en el Nodo Colombia, en Logística al Día, con Huella Logística. Muchísimas gracias. Voy a dar un pequeño espacio para que cierren su presentación ante la audiencia. Adelante, un pequeño espacio para que se puedan despedir. Bueno, inicialmente muchas gracias, Luis Guillermo. Creo que pues, los aportes que pudimos hacer pues, sirvan precisamente para todo tu grupo, tus seguidores y de alguna manera el nodo logístico pues siga vigente y ante todo pues credibilidad. Creo que eso es lo que más nos ayuda a todos a pensar en el largo plazo y saber que podemos salir adelante en todas estas situaciones de crisis y de cambios que hoy vive el mundo. Muchas gracias por la invitación. Quedamos ahí. Muy amable. Que no sea la primera y última invitación. Esperamos seguir contando contigo. Sí, muchas gracias. Nelson. Guillermo, bueno, primero que todo, muchas gracias a usted por la invitación, al nodo también, indudablemente. Gracias a Carlos por sus enseñanzas y aportes. E indudablemente la invitación que nosotros podemos hacer es a tener fe en el país, tener fe en nosotros, seguir adelante. De verdad que el colombiano es muy inteligente y esa inteligencia la tenemos que demostrar y poner a prueba haciendo cosas distintas para poder sortear lo que se nos avecina, por pesimista que sea el ambiente y el decir de los que analizan y conocen. Entonces, Luis Guillermo, muchas gracias y con mucho gusto Así, para Nelson. Cualquier ocasión. Muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Muchas gracias a cada uno de ustedes por seguirnos y aprovechemos todas estas recomendaciones que nos han dado nuestro equipo de expertos, don Carlos Enrique y Nelson Eduardo, expertos líderes en este tema de logística y a emprender, a fortalecernos un poco, pero sí lo que es cierto es que la crisis va a continuar, que la afectación en el bolsillo de todos nosotros en la cadena básica va a seguir. Así que también en el hogar reinventemos, diseñemos algunas nuevas estrategias para que no se impacte esta cadena y pues volvamos a hacer algunas actividades que garanticen que la economía obviamente de hogar, de nuestro hogar final, de todas estas condiciones, pues se sostenga. Estuvo con ustedes en la tarde de hoy Luis Guillermo Barreto Botero, CEO de la compañía Huella Logística, en este programa de Al Día con la Logística de Huella Logística. Gracias y paz. Los espero pronto. Chao, chao.